Y vamos ahora con las voces de la política. Dice, si ya, a ver, si, vamos a ver, a mí me preocupa sobre el tema, dice don Marlon, a mí me preocupa que esta gente no ha sido indagada, no durmió en una celda y continúa en la calle, cuando ya se sabe quiénes son y cómo actúan, dice otra persona. Lo de ayer fue un montaje, porque todo lo hicieron mal. La prueba no se debe mostrar antes de llevarla al Poder Judicial y pusieron sobre aviso a los supuestos sicarios. Fue un montaje para tapar el mal desempeño de su candidata, dice esta persona. Si ya los tienen identificados, si están los audios, videos y mensajes, además de fotos, ¿qué esperan para actuar y detener? Que se cuaje el plan, dice esta gente. Bueno, es parte de los comentarios que nos están ingresando a nosotros, pero ya nosotros despedimos el tema y vamos a hablar con las voces que tenemos hoy. Tenemos a don Gabriel Zamora, candidato a vicepresidente del Partido Liberal Progresista. Tenemos a doña Alexandra Loría, candidata a diputada por San José de Nueva República. A don Jorge Ocampo, candidato a diputado por Alajuela de Unidos Podemos. Y a don Nogui Acosta, candidato a diputado en el primer lugar por San José de Pueblo Soberano. Ellos están con nosotros esta mañana y vamos a iniciar nuestra conversación con ellos. Aquí Miguel nada más me dice ingresó a nuestra sala de visita virtual, primeramente doña Alexandra Loría. Ah. Doña Alexandra, a esta altura de la campaña, ¿qué le llama la atención a usted? ¿Qué le preocupa? ¿Qué quisiera compartir en representación de Nueva República con los costarricenses? Bueno, yo considero que es una campaña totalmente diferente a las otras, ¿verdad? Que he vivido un montón, doña Amelia. Imagínense que he vivido desde la campaña de Trejo Fernández, que era una niña. Así que el cambio es abismal, es el impacto de las redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, nosotros en Nueva República estamos muy contentos, tenemos un candidato que es excepcional. Yo he estado con Fabricio desde el 2000, desde el 2014, desde esa elección hasta la fecha, y lo he visto crecer enormemente, he visto cómo se ha empapado con todos los problemas del país, es el candidato más conocido, así que estamos muy contentos, ¿verdad? Y discúlpeme, doña Amelia, que no le dije ni buenos días, ni dije buenos días a los demás. Es que no sabía que yo iba a ser la primera. Entonces, buenos días a usted y buenos días a todos los que nos escuchan. Tenemos a don Nogui Acosta también. Muy buenos días, don Nogui. ¿Cómo ha visto la campaña, lo que ha pasado últimamente? También el desempeño de su propio partido dentro de esta campaña. Buenos días, doña Amelia, y buenos días a los compañeros candidatos a diputados. Vea, pero particularmente a los que nos siguen en los diferentes canales de Amelia Rueda. Eh, Creo que a mí me han sorprendido tres cosas. Lo primero es la efervescencia de la gente con Pueblo Soberano. Y digo efervescencia porque nos ha tocado recorrer el país de norte a sur y de este a oeste. Y la sorprende a uno la gente que está contenta con el desempeño del gobierno, que tiene esperanza, que tiene la necesidad de poder profundizar en estas transformaciones, pero particularmente algo, que tiene el interés de que este país crezca. Yo creo que esta campaña ha sido una muestra de que este país cambió, de que requiere profundizar en ese cambio y que cuando llegamos y conversamos con la gente lo vemos de manera tangible. Eh, por otra parte, creo que nuestra candidata ha logrado calar en el corazón de los costarricenses. En realidad, nosotros no solamente somos pueblos soberanos, somos un movimiento que busque el cambio de este país y creo que las encuestas reflejan exactamente el interés de las personas.
Yo creo que nosotros estamos a la espera de que este 1 de febrero podamos llegar y darle una respuesta a los costarricenses y empezar un trabajo importante para transformar Costa Rica y sobre todo pensando en las futuras generaciones. Claro, también está con nosotros el señor Gabriel Zamora del Partido Liberal Progresista. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le preocupa, don Gabriel? Un gusto saludarle nuevamente, doña Amelia. Me da mucho gusto estar acá con usted y con los compañeros. Mire, desde el PLP lo que hemos visto son varias cosas muy interesantes y algunas lamentables y otras bastante agradables. Interesante, como lo decía doña Alexandra, es totalmente atípica esta campaña. Yo lo que percibo, doña Amelia, es muchísima polarización. Y dentro de lo lamentable, a pesar de que es mi primera campaña política, lo que he percibido desde afuera en otras es que la cantidad de insultos, de ofensas, de ataques personales, en esta ocasión muy probablemente se ve de una manera, yo diría que muy por encima que en otras ocasiones. Y eso me preocupa, porque en este espacio o cualquier otro que hayamos tenido, que tengamos, uno debería estar más enfocado en las propuestas, en lo que va a hacer. Si bien es cierto, uno podría estar o no de acuerdo con otras posturas, otras ideologías, pero nunca, doña Amelia, nunca irse en contra de la persona, del ser humano. Por más que yo esté en contra de una propuesta de gobierno, por más que esté en contra de una ideología, por más que esté yo en contra de otro partido, es en contra de sus ideas y de su visión país y de lo que está proponiendo. Nosotros desde el PLP hemos procurado tener ese respeto por las demás personas que están en este momento postulándose en diferentes puestos, por supuesto, atacando ideas y señalando lo que a uno no le parece, lo que no le gusta, pero siempre con el respeto. Yo diría, doña Amelia, en este primer punto, sí, mostrar esa preocupación, eh, porque cada vez que vamos a diferentes comunidades, vemos ese insulto, vemos esa ofensa, vemos esa amenaza, vemos ese grito en contra del candidato, en contra de la persona. Y eso sí, lamentablemente lo señalo, ¿verdad? Si hay pues optimismo de parte nuestra de llevar a cabo pues una campaña, como le digo, de altura en estos últimos días que nos quedan, pero sí con esa preocupación. Gracias, don Gabriel. Don Jorge Ocampo, de Unidos Podemos por Alajuela. Adelante. Muchas gracias, doña Amelia. Saludos a los compañeros que están aquí presentes. Nosotros vemos con satisfacción lo que está ocurriendo en este momento, sobre todo porque es cierto, es una campaña típica donde nadie sabe qué va a pasar. Incluso las demás campañas en diciembre dieron un viraje radical, perdón, en las campañas anteriores, en el 2000, bueno, en las tres últimas campañas, pero en esta todavía es más clave. Es cierto que hay una candidata que va adelante, que pareciera que sí, que es efervescente y que ya está en el proceso de que está bajando un poquito, precisamente sobre todo por diferentes cosas que han estado pasando. Pero lo cierto es que hay otros candidatos que en este momento están buscando el apoyo popular, sobre todo el apoyo de cómo llegar a esa segunda ronda y eventualmente ser el partido que pueda ganar en esa segunda ronda. Y eso es lo que es clave en esta elección, poder determinar quién es realmente la persona que puede ganar en segunda ronda. Y eso es a lo que estamos apostando nosotros. ¿Por qué? Porque Costa Rica no está para improvisaciones. Costa Rica necesita alguien que realmente que tiene la capacidad para gobernar, y ese es el caso de Natalia Díaz. Natalia Díaz demostró que pudo empezar desde cero, después de una campaña como fue la pasada, que el no quería aprobar absolutamente nada en la Asamblea Legislativa, y Natalia Díaz logró aprobar eurobonos con Don Nogui, y logró aprobar jornadas 4.3, que después se lo trajo la sala cuarta abajo. Pero eso demuestra que tiene capacidad de consenso, capacidad de conciliación y capacidad de hacer cosas. Entonces, a eso es a lo que estamos apostando nosotros, que la gente se dé cuenta que el Partido Unidos Podemos tiene esa capacidad de aglutinar, porque además tenemos otra ventaja. Hay una encuesta que la gente no está poniendo atención, y es la encuesta de por quién usted jamás votaría. En esa encuesta está Liberación es lo más alto, después sigue el gobierno, después el PAC, pero Natalia no aparece, no tiene
gente que esté en contra y que esté dispuesta a no votar por ella. A eso estamos apostando. En una segunda ronda estamos claros que Natalia Díaz es la que podría convertirse en la próxima presidenta de la República. Vamos a hablar de un tema. Yo ayer tenía también voces de la política y estaba esperando cuando cada uno opinaba, porque tienen libertad de opinar del tema que quieran ellos sobre la campaña. Esperaba que viniera el tema bueno, de los debates que ya se han presentado aquí en el país. ¿Qué les parecían los debates? ¿Qué papel consideran ustedes que están jugando en este momento? Y al final se fue el tiempo y no pudimos hablar del tema. Hoy voy a plantearle el tema a nuestros invitados, doña Alexandra Lolía, porque fíjese que está José Aguilar pidiendo que lo tomen en cuenta en los debates. Álvaro Ramos está renunciando a participar en uno que ya había señalado que iba a participar, igualmente la candidata de la coalición. ¿Cómo ve los debates usted? ¿Qué importancia cree que tienen? ¿Qué le gusta de los debates que ha visto hasta ahora o qué no le gusta? Ujú. Sí, mucha gente considera que son vitales finalmente para la decisión de las personas que aún no saben por quién votar. Ujú. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me gusta? Me gusta mucho, por lo menos en el del tribunal, ¿verdad? Ver a los fans, ¿verdad? De cada candidato, a los votantes de cada candidato afuera, con sus banderas, con mucha alegría, ¿verdad? Eso la verdad que me encanta, porque esa es la Costa Rica con la que yo crecí, donde en una acera estaban con una bandera y en la otra estaban con otra y en la otra con otra. O sea, esa alegría propia del costarricense, esa fiesta que debería ser las elecciones, me gusta porque esa parte me gustó, por lo menos en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué no me gusta? Algo que señaló Gabriel, ¿verdad? Que efectivamente a veces, sobre todo en redes, se dan muchísimos insultos, pero algo, bueno, yo no, ustedes no tienen idea la cantidad de insultos que me escriben en las redes cuando yo tal vez pongo algún comentario a favor de mi candidato Fabricio Alvarado, entonces o hago alguna crítica al debate, entonces se vienen a cosas personales, ¿verdad? No, eso no me gusta. Y por ejemplo, lo voy a poner porque está en mis redes, y en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Le dicen a doña Laura que su candidato por Alajuela adeuda más de 300 millones, ¿verdad? Y bueno, y que ella contestara, don Claudio, usted ni siquiera es conocido, ¿verdad? Hey, eso no tiene nada que ver con lo que le dijeron, porque efectivamente el candidato debe esa plata, ni tiene que ver con el tema que era la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. O sea, yo me quedé con que esa idea, que era lo importante, que era lo que se estaba preguntando, no hubo respuesta, ¿verdad? Entonces, bueno, esa pregunta no se le hicieron a mi candidato Fabricio Alvarado, pero Fabricio hubiera contestado, pues, como en el plan de gobierno visualizamos que la tecnología blockchain puede mejorar muchísimo en todo lo que son las citas y las listas y que no se den biombos y cosas así, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que a mí me parece que es feo. Sí considero, eso sí lo debo decir, que los debates son muy importantes, muy, muy importantes. Entiendo, por supuesto, que las empresas no puedan tener a los 20. El propio tribunal los dividió en 4 debates, ¿verdad? Pero sí considero para mí, mi opinión, que al votante le da información de cómo piensa el candidato y le ayuda a tomar la decisión. Vamos a ver qué piensa don Nogui Acosta. A ver, yo creo que hay que separar un debate de ideas de un debate de ataques personales. Yo creo que eh, los debates tienen que basarse en ciertas reglas. No deberíamos permitir que candidatos ataquen todos en conjunto a una sola persona. Y yo creo que ahí hay un tema que es importante. Usted puede criticar
lo que quiera del gobierno, pero llegan a debatir sobre las ideas de los programas que cada uno tiene. No puede llegar y plantear usted que un debate sea única y exclusivamente a hablar mal del gobierno. Y voy a decirle que es lo peor de todo. Cuando uno ve esto que acaba de señalar doña Alexandra, cada quien tiene sus responsabilidades y me parece que el ataque personal a mí, a doña Marta, a don José Miguel, no tenía ninguna relación con las preguntas que se hacían ahí. Los debates son para decirle al costarricense cuáles son las propuestas que tenemos. Y yo creo que eso deberían respetarlo todos los candidatos. No deberíamos convertir esto en una plaza pública en donde hablamos mal de las personas. Eh, Desde mi punto de vista, hay debates buenos y hay debates que no lo son tanto. Cuando usted llega y decide ir a los debates, es una decisión completamente personal, porque pronto vamos a hablar de si tenías que ir a todos o no. A mí me parece que el otro tema de tener 20 candidatos refleja algo extraño en la política costarricense, y es que estamos eh, desagregando demasiado las ideas que se tienen y cada quien hoy piensa que puede ser presidente de la República y eso está bien. La pregunta es si tiene la, la masa crítica de personas para poder aspirar a hacerlo. Yo creo que desde el punto de vista de los debates deberíamos tener un poquito más de claridad de quiénes deberían participar y quiénes no, y que la decisión de participar también es del candidato. En este sentido, usted lo mencionó. A mí me hacía mucha gracia porque todos estaban cuestionando que nuestra candidata, que está en primer lugar con un amplio margen, no fuese a todos los debates. Pero ahora que ella decidió ir a algunos, tanto doña Claudia como don Álvaro, deciden no ir al de un canal de televisión. Entonces la pregunta es, lo que es bueno para el ganso debería ser bueno para la gansa. Entonces, desde el punto de vista práctico, a mí me parece que los debates, el problema ha sido que con tanto candidato ha perdido la posibilidad de mostrar ideas y se han ido en ataques personales y hemos desaprovechado una muy buena oportunidad para conversar sobre el futuro del país. Gracias, don Nogui. Don Gabriel Zamora, Partido Liberal Progresista. Bueno, primero, ahora que hablan de algunos candidatos que quieren o no quieren estar en ciertos debates por conveniencia, por la razón que sea, eh, nuestro candidato Eli Feinstein a todos los debates que se le ha invitado ha ido, incluso a raíz de su lamentable accidente que sufrimos hace unos meses o que él sufrió. Eh, Pocos días después, creo que fueron 15 días, su primera aparición pública fue un debate, fue un conversatorio. Y bueno, el otro día hablaba con él y me decía, qué locura, he asistido, no sé, me dijo 20, 25 debates y a todos los que se le ha invitado este mes, él ha confirmado asistencia y lo va a hacer. Así que eso en primer lugar. ¿Qué es lo que más me ha gustado de los debates? Mm, Tengo que defender al candidato Eli Feinstein del PLP, por quien yo tomé la decisión muy orgullosamente de ser parte de su fórmula presidencial, porque lo considero el mejor candidato, el más inteligente de todos y el más preparado. Y me parece a mí que en los debates se llega a hacer mucho show, ¿verdad? Se llega con ciertas posturas, con ciertos elementos histriónicos, y uno lo entiende, ¿verdad? Porque algunos, pues, candidatos van muy dirigidos a su público meta. Y coincido, uno quisiera, tal vez desde su óptica, que se debatieran ideas, ¿verdad? Se debatieran propuestas y no estos ataques que ustedes mencionan. Pero si me lo permiten, yo sé que el tiempo es muy corto. Simular un debate entre nosotros. Acá yo, ayer precisamente saludaba a don Jorge Ocampo, nos topamos en una actividad, pues nos saludamos cordialmente, como debe ser, a pesar de ser rivales políticas, rivales políticos. A doña Alexandra no la conozco personalmente, pero le tengo un gran respeto. A don Nogui no lo conozco personalmente, pero también le tengo respeto. No tiene por qué ser diferente. Pero simulando, doña Amelia, un debate de segundos, yo le diría a don Nogui, yo no tengo nada en contra de usted, de su persona.
Jamás yo me metería en contra de su humanidad. Pero sí yo le debato a usted y le critico que presentó junto con don Rodrigo Chávez un proyecto de ley 23.760 que aumenta el 30% de impuestos a las pymes, lo cual me parece una aberración. Ojo lo que estoy diciendo. Estoy debatiendo algo que yo con Don Nogui no estoy de acuerdo, que se aumente de un 20 a un 30% el impuesto sobre la renta de las pymes, pero no me estoy metiendo contra Don Nogui Acosta, persona, ser humano, una persona que tiene su familia, tiene su vida, tiene muy probablemente desde su perspectiva que lo que él y su partido llevan lo mejor para este país, lo cual por supuesto yo no estoy de acuerdo, pero eso, de eso se trata un debate, de decir lo que a uno no le parece, por qué no le parece y permitir a la otra persona que responda. Igual yo le podría decir a don Jorge y a doña Alexandra que casualmente, y lo digo con mucho respeto, a doña Natalia yo la percibo muy, muy alineada al chavismo, muy, muy alineada al chavismo. Eso no es atacar a doña Natalia, es simplemente dar una postura. Y puedo darles muchísimos argumentos por los cuales pienso así. Igual doña Alexandra, con todo respeto, y se ha demostrado en la Asamblea Legislativa, que don Fabricio Alvarado solamente favorece los intereses del partido oficialista. A ver, como les dije, una pequeña dinámica, pero nunca me metí con la persona, sino con una postura que yo considero que es incorrecta, inadecuada o que simplemente no estoy de acuerdo y la otra persona contesta. Siempre en el margen de respeto, doña Mele, termino con esto. Los debates deberían ser así, debatir ideas, lo que uno le parece, lo que uno considera que es mejor para el país, darle chance a la otra persona de opinar y reitero, nunca meterse en contra o nunca ir en contra del ser humano, de la persona que se merece respeto. Gracias, don Gabriel. Don Jorge Ocampo, candidato por Alajuela de Unidos Podemos. Micrófono. A ver. Don Jorge. Sí, doña Amelia, muchas gracias nuevamente. Yo creo, y lo hemos dicho incansablemente, que cuando se tiene ideas se debate. Nosotros creemos en la candidata que más entrevistas ha dado a nivel nacional, prácticamente a todos los medios. Ella sí está yendo a todos los debates, porque no la que nos ha invitado a todos. Y yo creo que eso es la forma realmente de demostrar que es facilidad para gobernar. Yo difiero con Don Nogui porque a veces no son debates, a veces son conversatorios, pero tampoco se están yendo a los conversatorios. A veces también hay otro tipo de debates, como el que plantea OPA, que es un debate donde incluso son 3 personas las que van y es para resolver unos casos están yendo, ahí no va a haber discusión, es simplemente resolver unos casos y tampoco se está yendo. Entonces no se le está dando la oportunidad y no porque no crea que haya capacidad, por ejemplo, yo creo que Don Nogui es una persona increíblemente capaz, pero no se está dando esa capacidad de conocer. Entonces yo lo que siento es que hay una política de aislarse y eso es lo que yo creo que el pueblo está viendo, que no están con ganas de poder demostrar que sí tienen las ideas adecuadas para poder gobernar. Yo les voy a decir algo que recibí de personas que me llamaron. Algunas conocidas, otras no. No vi el debate, no lo resistí los debates. ¿Por qué? ¿Verdad? Claro, yo quería saber, quería averiguar de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué me están diciendo? Lo puse y lo quité. Y entonces, por ejemplo, aquí dice, aprovecho su importante espacio para señalar el poco tiempo que los debates dan a los candidatos para responder las preguntas. Sería más inteligente, más valioso y más informativo que hubiera menos preguntas, pero más tiempo para que ellos estructuren sus respuestas. Esta persona es una de esas personas que me escribió, me llamó para decirme, no lo resistí, no lo dejaban preguntar, eso de cortar me pareció soso, no fomentaron cosas que podrían ser interesantes, no pararon cuando hablaban de algo que no era lo que venía al caso en el debate. Seamos un poco más críticos, señores, faltan debates. ¿Qué piensa doña Alexandra Loría de esa parte formal? Sí, pareciera que tienes razón. Lo que pasa es que con tantos candidatos, y la comprendo porque igual, digo, uno los está escuchando y no hay ese debate de ideas, entonces es un poco aburrido, ¿verdad? Entonces la comprendo, pero bueno, eso es una cosa que
corresponde a los periodistas o a los que están organizando el debate, ¿verdad? La dinámica y el formato. Doña Amelia, me voy a tomar parte del tiempo para contestar por alusión, dirían en la Asamblea Legislativa, a don Gabriel. Vamos a tener chance, pero sí quiero que podamos profundizar en el tema de debates todavía. Ok, está bien. Aquí hay gente que me regaña, no crea, a mí me regañan aquí. Ajá, sí. Y la gente dice, pero doña Amelia, queremos conocer las diferencias entre uno y otro y no nos dejan, no conocemos las diferencias, entonces el debate pierde, se vuelve aburrido y uno lo quita. Sí, el problema es ese, doña Amelia. Digamos, por ejemplo, si yo aquí me extendiera 10 minutos, usted me va a tener que cortar el sonido porque los compañeros tienen derecho. De hecho, yo tengo en el celular, pongo 3 minutos para no pasarme. Por cierto, avíseme cuando me pase de los 3 porque ahora hablando con usted no lo puse. Es decir, es una cuestión de que uno tiene que respetar que todos tengan el mismo tiempo. Entonces, sí pareciera que deberían los organizadores de los debates ver eso. Yo asumo que es dándole el beneficio de la duda, por supuesto, a los que organizan los debates, porque nunca he organizado uno y no sé cuán complejo sea, dándole el beneficio a ellos, que es por la cantidad de gente que se presenta, entonces tienen que acortar. Por ejemplo, usted, bueno, en el mensajito que recibí me dijeron 3 minutos para cada candidato. Por eso es que yo estoy tratando de respetar los 3 minutos para colaborar con ustedes, ¿verdad? Entonces, coincido con usted. No, y vamos un poquitito más y después allá. Le contesto a don Gabriel. Sí, después dejamos capito y dejamos ese campo para eso. Que algo que decía la gente, continúa diciendo aquí, es que al final lo que yo quería era oír una respuesta y no oí nada porque en 30 segundos no se entendía nada más que ping. Totalmente de acuerdo. Y era horrible y entonces venía otro y ping y otra vez y era horrible, así, horrible. Y les voy a decir una cosa como comunicadora. Sí se puede hacer una pregunta para una respuesta de 30 segundos, pero elaborar como comunicadora una pregunta que requiera que la persona que va a contestar con un sí o un no o 30 segundos pueda fortalecer una posición, digo, como comunicadora, para que no quede como que sí. Okay. Sí. Don Nogi Acosta, adelante. Seguimos hablando, debatiendo sobre debates. Bueno, yo creo que hay una parte, como usted lo acaba de mencionar, que tiene que ver con la forma, la estructura y las preguntas como tales, pero también uno tiene que ver el tipo de respuestas. Y voy a decirle algo. Es interesante porque don Gabriel hace un comentario en relación con un proyecto de ley que se presentó a la Asamblea Legislativa, pero no dice todo, porque es un expediente con toda una idea, un proyecto de ley, y él lo único que hace es sacar un punto. Y eso es lo que hacen los candidatos cuando le hacen preguntas. Entonces, solo dicen medias verdades y dicen cositas que para ellos tienen alguna relevancia. Porque si don Gabriel hubiese leído el proyecto completo, entendería. Pero usa ese mecanismo para llegar y decirle a los costarricenses cosas que no son. Eso es lo malo del debate. Y entonces el moderador tiene que llamarlo a cuenta y decirle hacia dónde tiene que dirigirse, porque hemos convertido los debates en pequeñas verdades, no completas. Y esa es una estrategia que han usado los candidatos, particularmente los que van detrás, para tratar de minimizar las gestiones que ha hecho el gobierno y a la candidata que hoy va en primer lugar. Yo creo que desde el punto de vista práctico, doña Amelia, usted da en el clavo. Y da en el clavo porque los debates antes eran dirigidos. Hoy lo que buscan es una pelea sin sentido. Y digo esto porque entonces permiten que se conviertan debates de ideas en debates de ataques personales, en debate de personas que están dentro del partido, cuestionándolos personalmente. Y yo creo que ahí es donde nosotros hemos perdido muchísima de la calidad del debate. Yo creo que la comunicación es importante, la preparación de las preguntas es importante, pero sobre todo mantener una línea en esa conversación. Y creo que ahí es donde nos hemos perdido y ahí es donde la gente entonces dice,
La verdad es que aquí no estamos conversando, la verdad es que aquí no estamos debatiendo, sino que estamos como en una pequeña plaza pública en donde cada quien dice lo que quiere. Y eso yo creo que es lo que le quita nivel al debate. Y nunca como ahora, por ejemplo, aquí hay gente que sigue opinando y voy a tratar de ir resumiendo opiniones, pero nunca como ahora se había dicho que los debates podían decidir y la gente quería oírlos para ver las diferencias y elegir por quién. Si no he pensado en quién, a quién voy a apoyar, pensar por quién. Y cuánto también la forma del debate o de la conducción del debate o como se llame, cualquiera de esas cosas que podría implicar algo diferente, terminó haciendo eso, que la gente diga, no, ya no soporto esto y mejor lo quito. Don Gabriel, estoy hablando total y coloquialmente, ¿verdad? Sí, Como digo. señora. Y yo creo que así debe ser, por su audiencia, por su respetable audiencia, tratar de hablarles Ajá. de de la mejor forma, la forma más sencilla y más llana. Bueno, pero vea el ejercicio con Donogi. Donogi Ujú. ahí atacó algo que yo dije, pero no me atacó a mí. De eso se trata. Bueno, él acusa de que fue una verdad a medias, pero Dave, dio una respuesta a medias o no dio ninguna respuesta. Tampoco se trata de debatir. Nada más lo pongo a manera de ejemplo de lo que mencionaba anteriormente. Es atacar la idea, ¿verdad? Y con base en eso, desarrollar la postura de cada uno. Yo creo, doña Amelia, que los debates están hechos para que la gente sintonice la emisora o la televisora. Para eso están hechos, y lo digo con todo respeto. Yo que he estado, como le digo, acompañando a él y ya en 20 conversatorios, debates, yo mismo he tenido que asistir en sustitución de él. Yo lo que veo es que es muy poco tiempo para desarrollar un tema. Imagínense la pregunta que le hagan a uno, bueno, ¿cómo se mejora la educación de este país? Tiene un minuto. Sí, sí. ¿Qué responde uno? Bueno, lo que el asesor le dijo, bueno, si te dan un minuto, estos son las tres viñetas, eso es lo que tenés que responder. En materia política, es de las cosas que a mí particularmente se me ha complicado más, yo que vengo del sector privado, en donde no se limitan estos espacios, en donde para tomar decisiones, unas se tienen que tomar y así debe ser en el Poder Ejecutivo, por supuesto. Hay decisiones que se tienen que tomar a veces en minutos, ¿verdad? Pero otras se tienen que tomar a mediano o largo plazo y no solamente el candidato o el presidente de la República, también un equipo. Yo creo que un buen ejercicio que podrían hacer los medios de comunicación, doña Amelia, es cambiar un formato más de resolución de conflictos, de trabajo en equipo. Aunque yo sé que eso podría de alguna manera limitar o perjudicar lo del rating, ¿verdad? Eh, pero es ver al candidato o la candidata cómo se expresa ante situaciones de presión. Tiene que tomar decisiones, cómo los hace, cómo las debería hacer, qué postura debería tomar y junto con su equipo. Me parece que esa podría ser un formato al que podrían apostar medios de comunicación y que podamos realmente conocer al candidato. Y sí tengo que decir algo adicionalmente. Vea lo que le pasó a doña Laura el domingo. Para su núcleo directo, digamos, su grupo al que la sigue, ellos dicen que fue algo maravilloso, extraordinario, prácticamente una diosa. Pero para quienes somos muy críticos y analíticos, lo que vemos es de que doña Laura fue extraordinariamente entrenada, preparada para contestar los ataques que ella sabía que le iban a hacer. A lo que voy puntualmente es también cuando los debates son por parte de asesores y no del mismo candidato, lo que se provoca es que se genera una imagen que no es. Probablemente doña Laura Fernández, hablando de ella específicamente, puede tener buenas ideas. Yo no le escuché absolutamente ninguna. Ella a lo que se le preparó fue a cómo usted logra que cuando se le ataque, que no se note que el gobierno ha hecho una pésima labor. Bueno, diga esto y esto y esto. Eso, doña Amelia, con todo respeto, no es un debate. Yo quisiera ver más candidatos y no dudo que los hay, como Eli, que son no solamente muy preparados, muy inteligentes y que pueden desarrollar ideas, pero sí, eso lamentablemente, doña Amelia, en medios de comunicación se hace complicado, sobre todo por el timing, ¿verdad? No solo por el timing. A veces uno pregunta una cosa clara y formal y le contestan otra.
le contestan otra y entonces uno dice, bueno, yo no soy la que debate, entonces no me voy a poner a debatir con el que estoy entrevistando. Y viera que no es fácil para nadie, pero es un tema que le interesa a la gente, que le interesa a la gente y por eso lo traje, porque se supone que los debates iban a ayudar fundamentalmente a que la gente tuviera un voto informado, que dijera, mira, sí me Ujú. informé, ya supe cómo piensa y entonces ahora en este momento ya yo sé por quién voy a ir a votar o si voy a votar o no. Don Jorge Ocampo, tenemos tiempo, no Sí, se preocupe, ok. seguimos con esto. Este, a mí me parece que los debates siempre son importantes, independientemente que podamos mejorar o no mejorar los formatos, que eso es algo que tienen que analizar cada uno de los medios de comunicación. Lo cierto es que siempre hay la posibilidad de que se expresen ideas. Y yo creo que ahí es lo que tienen que valorar, la capacidad que tiene cada uno de los candidatos de poder sintetizar en ese tiempo corto que dan las ideas que se tienen en este momento. Y yo creo que hay algunos candidatos que se han destacado. Y bueno, don Gabriel tiene una forma muy particular de hacer ataques velados, pero lo hace. Pero, por ejemplo, dice que don Eli estuvo muy bien en los debates, pero lo cierto es que en ningún debate ha destacado. Tanto es así que los que dijeron que destacaron fueron Natalia, José Aguilar o Hidalgo. Pero realmente esas son las cosas que la gente ve y que se demuestra quiénes son los que realmente están con capacidad para poder contestar y poder expresar esas ideas puntuales que es la que le está llegando a la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que podríamos mejorar esas calidades o las posibilidades de hacer unos debates que sean más interactivos, donde cada quien pueda actuar y donde puedan consultarse uno a otro, y inclusive con la posibilidad de que otro de los candidatos que en ese momento no está debatiendo pueda participar. Voy a O sea, que participar. pueda haber un debate de 3 personas o de 4 personas al mismo tiempo. Yo creo que esas cosas enriquecerían mucho el debate, pero al final de cuentas no somos los partidos los que decidimos eso. Esos son los medios de comunicación las que ponen las reglas, y lo que tiene que hacer cada candidato es poder adaptarse a las condiciones que ponen los medios de comunicación y poder destacar en esos debates, precisamente. Bien, seguimos. Les voy a leer un comentario. Les voy a leer, bueno, un comentario análisis, ¿verdad? Y no lo tengo yo aquí, pero lo hace don Mario Quirós sobre la cancelación de Claudia Dobles y Álvaro Ramos al debate de Trivisión. Y dice don Mario, esto es una autozancadilla. Hoy doña Claudia Dobles y don Álvaro Ramos anuncian que no asistirán al debate de Trivisión. Además, don Álvaro también declina participar en el debate de multimedios. ¿Son válidas sus razones? Muy probablemente. ¿Pueden ser estratégicas? Claro que sí. Pero esto es un ejemplo más de cómo, sin que la campaña oficialista sea la mejor, las inconsistencias y errores opositores le facilitan el camino. Durante semanas sus oponentes han criticado a doña Laura su ausencia en debates. Pues bien, con esta decisión ellos mismos le facilitan a doña Laura la respuesta a esa crítica, que asistir a los debates no es obligatorio, que se pueden seleccionar espacios y que eso también forma parte de una estrategia política válida. Aquí no se trata de quién tiene la razón, porque, insisto, las razones de doña Claudia y de don Álvaro pueden ser totalmente válidas, sino de algo más elemental en política, la coherencia, dice por acá. Me pareció bonito para ponerlos a ustedes a escucharlos. Están hablando muy bien y cada quien recuerde. Cuando habla don Jorge Campos, pues está la gente pensando, ah, mira, ese es el que, que está con Natalia y el otro y así, ¿verdad? Cada uno tiene su candidato también. Pero les ha gustado hablar, entonces vamos a seguir hablando con ellos. Doña Alexandra Loría de Nueva República. Ujú. Seguimos debatiendo sobre los debates. Sí, bueno, yo considero, ¿verdad? Que sí es una estrategia de cada campaña. En el caso de Fabricio, él ha asistido a todos los que le han invitado, ¿verdad? Obvio que si una actividad choca con otra actividad, pues no se podría, ¿verdad? Pero eso sí considero que es de cada campaña. Lo que pasa es que también es un irrespeto al elector, ¿verdad? Supongamos que yo no viniera
hoy? Pues ese espacio que ustedes tan amablemente han abierto a Nueva República, pues lo ocupa otro. Eso es así. Y entonces creo que analizar esa estrategia desde ese punto de vista. Pienso que estamos debatiendo ideas, como ustedes lo han dicho, por ejemplo, en el caso de don Gabriel, que hizo una vedada crítica a Nueva República de que estamos siempre a favor del gobierno, eso no es cierto. Solo para ponerle un ejemplo, nosotros nos hemos opuesto a la cannabis recreativa, que por cierto, don Eli sí está a favor, o sea que en ese tema don Eli está con el gobierno y en otros hemos apoyado al gobierno. Entonces esto ha hecho que mucha gente diga, es que ustedes son unos vendidos al gobierno, como me lo acaban de decir ahora. Y en otras nos dicen, ustedes son vendidos a Liberación Nacional, ¿verdad? Cuando hemos votado en contra de algo del gobierno. Entonces, ese es el punto que yo considero que en los debates tiene que darse ese espacio para la explicación, ¿verdad? No solamente que una persona diga algo, sino que otra se pueda defender. Dicho sea de paso, cuando yo sustituí a Fabricio en el 2018, 2 meses y medio. Ahí yo me opuse a los impuestos que estaba promoviendo en ese entonces Luis Guillermo Solís. Cuando don Nogui, por ejemplo, fue viceministro de don Carlos Alvarado, promovió eso. Y yo desde ahora le estoy diciendo a don Nogui, yo no estoy de acuerdo con más impuestos. ¿Por qué? Porque definitivamente el pueblo ya no aguanta más, no quiere más impuestos, ¿verdad? Entonces, esto es algo que estos espacios permiten esta discusión, permite a los votantes saber cómo piensa Alexandra Loría, cómo piensa don Nogui, cómo piensa don Gabriel, cómo piensa don Jorge, ¿verdad? Y si no se dieran estos espacios, que por lo menos para mí son muy valiosos, entonces solo nos tendríamos que ir en este momento con redes. Y antes, doña Amelia, usted lo sabe, eran en pequeñas plazas públicas o pequeñas reuniones donde la gente podía explicar al pueblo con mucho cansancio para los candidatos cómo pensaba su partido. Gracias, doña Alexandra. Don Nogui Acosta, Pueblo Soberano. Creo que estamos entrando en la misma dinámica del debate, ¿verdad? Yo creo que ese es el tipo de cosas que primero criticamos y ahora estamos usando, porque doña Alexandra debería saber claramente que cuando nosotros eh, eh, participamos en un gobierno anterior, lo hicimos por el interés del país. Y yo creo que eso debería valorarse independientemente de las visiones que uno tenga. El segundo tema es que si doña Alexandra hubiese leído el proyecto de renta global, se hubiera dado cuenta de dos cosas. La primera es que no tenía un impacto recaudatorio, cambiaba las cargas de el pago de los impuestos. El segundo tema es que tampoco sabe que cuando nosotros asumimos el gobierno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional decía que había que subir impuestos. El gobierno anterior presentó los proyectos, nosotros no los apoyamos. Así que yo creo que aquí otra vez, si empezamos a decir cosas que no estamos seguros, importa poco porque lo que interesa es que en el debate la gente piense que tienen razón. Por eso yo no estoy de acuerdo en el tema de los debates. En algunos momentos vimos preguntas que se hicieron entre candidatos que lo que atacaban era otra persona. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros. O sea, las personas ya dejaron de tener esa idea de que se quedaban con lo que veían. Hay mucha información y yo creo que el problema es que los debates no se han adecuado a la realidad de la información que la gente tiene. Estamos utilizando mecanismos de hace 20 o 30 años para establecer debates entre gente que tiene otra forma de informarse. Entonces yo creo que desde el punto de vista del interés del debate, del fondo, de lo que se busca para formar opinión, no lo estamos logrando, porque entonces permitimos espacios para medias verdades, para cosas que no son ciertas. Y yo le voy a decir algo que es importantísimo.
En lo personal, no voy a presentar ningún proyecto de ley de impuestos, porque estoy consciente de dos cosas. Logramos estabilizar este país a pesar de la aprobación de proyectos que rebajaban los impuestos que se podían tener. Y no es que estemos en contra de rebajar los impuestos. Hay que rebalancear las cargas. Lo que pasa es que es interesante porque muchas de las personas, y yo creo que ninguno de los que están aquí, son de los que participaron del proceso de endeudamiento del país. Vean, de cada 100 colones que recauda el Estado, 35 se van en pagar intereses. Y Mm. yo me gustaría preguntarle a los demás comparecientes que están aquí, de las personas que están aquí, si en realidad han estudiado a profundidad la realidad del país y la realidad del Estado, porque eso es el primer paso que debería tomar uno antes de venir a una conversación con personas que de una u otra manera aspiran a tener el poder. Entonces, yo creo que ahí, para concluir, dos cosas. El mecanismo del debate lo que permite hoy es un ataque entre candidatos y no una respuesta a preguntas de interés de la colectividad. Y lo segundo es que hemos utilizado los debates para decir medias verdades y eso no es justo para el elector. Gracias, don Gabriel Zamora. Zamora Baudrit, don Gabriel, quiero decirle que conocí a sus papás cuando eran novios en la U, éramos de carnet 70 y ahora que veo el Baudrit me acordé. Sí, señora, ellos le tienen un gran cariño a usted también. Eh, Vea, pero, don Nogui, vea qué interesante, ya usted está debatiendo y no me quiero salir del tema, doña Amelia. No, 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 Porque vio que usted, hoy les he dado chance, ahí, sí, siempre y eh, cuando no duren mucho, pero les sí, no, don Nogui, viera que yo he sido muy crítico con su labor. Debo decirle que me emociona escucharle de que no se va a presentar en caso de que usted quede electo otros proyectos que aumentan tarifas impositivas. Eh, este país está ahogado en altísimas cargas, no solo tributarias, para fiscales y ni qué eléctricas, de hidrocarburos. En este momento, iniciar un emprendimiento no es solamente una decisión masoquista, sino también cuando logra el emprendedor salir adelante vienen ese montón de villanos y el Estado agresor a cobrarle altísimas cargas tributarias y altísimos costos. Me parece a mí, don Nogui, eh, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Una de las razones por las cuales la única manifestación que ha hecho don Rodrigo que me emocionó fue en sus primeros meses que dijo, quiero, y así está la nota periodística en la entrevista que le hicieron. Quiero convertir a Costa Rica en la Singapur de Centroamérica. Yo vuelvo a ver, por lo menos, los índices de Singapur y son muy diferentes a los nuestros. Y cuando Don Ogui, desde una iniciativa suya y el mismo Don Rodrigo, se presenta un proyecto no solamente para aumentar las tarifas de las pymes y que sale doña Pilar Cisneros diciendo que es un incentivo para las pymes a aumentar, y usted que habla de renta global, le disminuye la base al asalariado, aumentándole el impuesto, pues eso a mí particularmente me preocupa. Me preocupa que no tengamos una visión país. Y yo no, y en serio, me ilusiona esto que acabo de escuchar de usted. Pero ¿por qué no vamos a un país pensando más a mediano y largo plazo? Yo lo entiendo, el tema del endeudamiento. Y cuando se está en el poder ejecutivo, se tienen que tomar decisiones en el momento. Eso se lo entiendo y se lo respeto. Pero en serio, pensemos en un país no tan al corto plazo. Vamos más adelante en la que podamos tener no solamente apertura de mercados, sino también pensar no tanto en las instituciones, sino en el contribuyente, en el ciudadano, en el asegurado, en la persona, en el ser humano que está ahogado en este momento de que con un alto costo de vida y que ya no aguanta más. A ver, así debería ser un debate. Era un ejercicio, nada más, era una pequeña dinámica. Retirarse, doña Amelia, respondiendo a su pregunta, los últimos segundos que me quedan en Ujú. esta parte, es un gravísimo error, porque entonces, ¿cuántas veces, cuántas oportunidades tengo de estar yo con don Jorge Ocampo, con doña Alexandra y con don Nogui?
Quedan pocos días de campaña. Estas son las oportunidades. Es la primera vez que yo me dirijo directamente a cada uno y le digo las verdades como son. Bueno, si yo ayer a las 6 de la tarde que me contactó su periodista para ver si estaba. Tuve que cancelar dos actividades hoy en la mañana porque este espacio lo considero importante. Me parece que cancelar es un gravísimo error, doña Amelia, por parte de los candidatos, no solamente presidenciales, sino en estos días que quedan, y creo que lo dice señor Alexandra, hay que aprovechar todos los espacios disponibles, como usted dice, para que quienes compartan las ideas que uno expone, lo relacione, por supuesto, con el candidato que va a la presidencia, en este caso, Eli Feinstein, que defiende precisamente estas ideas de emprendimiento y no más impuestos. Bien, gracias, don Gabriel, lo contacté yo. Yo siempre contacto a la gente para, ¿verdad? Pero es que vieras que yo quería oírlos así hablar. Yo digo, que hablen, que se suelten un poco, que se suelten porque en el fondo estamos haciendo una campaña política de altura. Están hablando respetuosamente, la gente está conociendo puntos de vista de los partidos al final y de los mismos candidatos. Entonces, eso es lo que perseguía. Ahora sí, don Jorge Ocampo. Sí, yo quisiera empezar, don Nogui, que yo creo que aunque usted defiende la no asistencia a debates, yo lo felicito a usted porque usted sí asiste. Usted sí es de los que va, incluso ya me dijeron que a Repretel iba. Así que yo creo que usted sí, a diferencia de lo que está ocurriendo en su partido, usted sí, sí considera que es importante defender esas ideas. Este, Créame que nosotros hemos hecho un estudio muy grande de la realidad nacional, de cuáles son las posibilidades o no posibilidades, incluso presupuestarias, qué debemos hacer, cómo debemos reformar algunos aspectos del Estado que es necesario. Y precisamente esas son las cosas que ojalá tuviéramos las posibilidades de poder sentarnos y negociar o poder sentarnos a debatir para que la gente vea cuál es la posición y cuál es la postura que tenemos cada uno de los partidos. Yo creo que esas son las cosas que se deben implementar en cada uno de los debates y debe ser incluso un poco la posibilidad de que tengan tiempo libre los candidatos para poder exponer cuáles son aquellos puntos claves que consideramos que es cada uno de los partidos políticos que van a cambiar o van a incidir positivamente en el desarrollo del país. Referirme a lo que en algún momento, como dijo doña Alexandra por alusión, cuando se nos dijo de que nosotros éramos muy chavistas. Yo sí tengo que decirlo, ni somos chavistas ni dejamos de serlo. Nosotros creemos que hay muchas cosas que hizo don Rodrigo y este gobierno que estuvo bien, pero también creemos que hay cosas por la forma en que no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que debe haber consenso, debe haber diálogo, debe haber posibilidad de discusión y en esas cosas es las que no estamos de acuerdo y es lo que planteamos hacer diferente. Entonces, yo creo que no me molesta que pueda considerarse que estamos de un lado u otro, porque nosotros no nos vamos a los extremos. Y tal vez por esos extremos es que la fracción de ustedes empezó con 6 y quedó en 2. Yo creo eso hace que el liderazgo de PLP se vea muy cuestionado en ese momento, porque si no pudo mantener una fracción, podría mantener el país. Entonces, esas son las cosas que hay que analizar y que hay que ver en este tipo de debates, pero yo, como lo digo y lo vuelvo a repetir, simplemente uno no tiene que ser un extremo u otro, y esa es parte de lo que está proponiendo Natalia Díaz, que es la candidata del medio, la candidata que puede aglutinar tanto a unos como a otros y que puede acercar, porque sí, estamos claros que hay mucha gente de gobierno que no está contenta con la candidata de gobierno y que está con nosotros, sí, y perfecto, y nosotros, bienvenidos todas esas personas. Amigos y amigas, y ahora sí, un minuto cada uno contadito para que cada uno cierre como quiera cerrar esta conversación que hemos tenido esta mañana. Cada uno de los participantes en el ingreso que tuvieron a nuestra sala digital van a utilizar su minuto, les estoy dando chance para que se cuadren, como dicen, para que lo utilicen en la manera en que quieran cerrar de lo que conversamos hoy, de la campaña política, que es de lo que estamos hablando. También de coherencia, que es lo que aportaba uno, el analista Mario Quiroz, pero de lo que cada uno quiera, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan presente y lo respetaremos. Un minuto para Alexandra Loría de Nueva República.
Bueno, en primer lugar, doña Amelia, agradecerle el espacio y agradecerle a los radioescuchas que están con nosotros viéndonos o escuchándonos. Para nosotros es muy, muy valioso. Quisiera quedarme con la palabra que usted dijo de coherencia. Yo considero que Fabricio ha sido un político coherente lo conozco desde la campaña del 2014. Conoce los problemas de este país, es la mejor solución para poder gobernar este país, conoce los problemas y cómo poderlos evitar o poderlos afrontar. Y también pedirles el voto, no solo para él en la papeleta de presidente, sino en el caso de San José para Nueva República en la papeleta de diputados, que yo pienso que muchísimos costarricenses me conocen por la lucha que he dado desde el 90 contra el aborto, contra todo lo que es ideología de género, y también en el 2018 pues estuve en la asamblea y me opuse a los impuestos, en fin, acérquese a Nueva República y conozca nuestro plan de gobierno. Bien, aquí les cuento que acaba de salir la última encuesta de Opol, que la candidata presidencial de Pueblo Soberano dice continúa subiendo. Según el estudio entre decididos a votar en las elecciones, Laura obtendría 42,52. Un segundo lugar aparece Álvaro Ramos con 6,15 y de tercero Fabricio con 4,17. Digamos, nada más de avanzada. Mañana vamos a hablar de encuestas en este programa, de resultados de encuestas en este programa o de mediciones. Ahora sí, don Nogui Costa, usted con su minuto. Es interesante, doña Amelia, de verdad agradecerle a usted por crear este espacio, agradecerle a los costarricenses que nos han tenido la paciencia de escucharnos y de darse cuenta de que cuando usted llega y tiene a alguien que va mucho más adelante, lo que busca es cómo zafarle la tabla. Y aquí yo quiero decirle a don Gabriel que debería un poquito estudiar antes de decir las cosas que dice, porque en realidad no está informado. Cuando llega y habla de las cosas que se han hecho, realmente debería entender que este país hizo un esfuerzo sobrehumano en cumplir con el Fondo Monetario Internacional, alcanzar niveles de estabilidad económica como no han tenido durante muchísimo tiempo. Hemos crecido más del 5% promedio en estos años. Hemos tenido niveles de pobreza muy bajos. Hemos tenido niveles de desempleo bajos. Y aquí van a decir que la gente está saliendo del mercado laboral. Bueno, tenemos un envejecimiento realmente abismal en donde la cantidad de gente que se está pensionando es mucha y en este sentido yo creo que deberíamos estar pensando más en soluciones que en llegar y decir qué cosas se hicieron o no se hicieron. Y por eso decirle a usted que nosotros en los debates necesitamos la ayuda de los periodistas y que en lugar de construir un reality show, hagamos una oportunidad para expresar ideas. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad fundamental. A veces hemos confundido el tema del rating con la profundidad. La información es tan importante como el rating. La formación de opinión es tal vez el elemento básico sobre el cual se basa nuestra democracia y lo hemos perdido. Y lo hemos perdido y hemos abierto oportunidades a gente que se aprovecha de eso para tratar de atacar en temas personales. Por eso yo quiero decirle a usted, doña Amelia, que ha sido una gran oportunidad de conversar con personas que conozco y con otras que no conozco. A don Jorge no estuvimos durante bastante tiempo formando parte del gobierno, lo respeto muchísimo, creo que sus ideas son valiosas. A doña Alexandra la conozco poco, pero sí coincidimos en la Asamblea Legislativa en algún momento. Don Gabriel, como él bien lo dijo, no nos conocemos personalmente, Te pero conozco. el respeto sigue siendo el mismo. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, pero particularmente a usted, doña Amelia, y a quienes nos han escuchado durante esta casi una hora en la cual hemos conversado. Y con buena audiencia, estoy muy contenta. Gabriel Zamora, Partido Liberal Progresista. Nosotros en lo que creemos es en emprendimientos, muchos emprendimientos. El Partido Liberal Progresista PLP es el partido de los pulseadores. Tenemos que volcar hacia
La persona, el que está emprendiendo, el que quiere salir adelante, porque el emprendedor llega a ser empresario y crea empleo, así se mueve la economía de este país, pero también tenemos que velar porque esas instituciones sean facilitadoras y no persecutoras del contribuyente, del ciudadano, de la persona, del asegurado, que se pueda vivir en un país y lograr un país en el que las altísimas cargas que tenemos en este momento y que ahogan a los costarricenses y que lo que hacen es que incrementan el costo de vida, se logren reducir, no con un pensamiento cortoplacista. Se pueden tomar medidas ya, pero pensar en un país para nuestros hijos, para nuestros nietos, y dejar de pensar en el no se puede. Y bajo la figura del PLP, como partido de los pulseadores, liderado por Eli, color naranja, palomita blanca, pedimos muy respetuosamente a quienes nos escuchan que nos favorezcan con su voto. Doña Amelia, ha sido muy grato haber estado con usted y con los compañeros, muy agradecido y a su audiencia muy respetable también un agradecimiento muy especial. Gracias, Gabriel. Don Jorge Ocampo. Y primero agradecerle a usted, doña Amelia, y agradecerle a los compañeros por este buen rato. La verdad es que yo por lo menos lo he disfrutado mucho. Siempre es bueno poder debatir y poder comentar las ideas que tenemos. Yo respetuosamente les digo a los costarricenses que todavía nada está definido. Incluso en esta misma encuesta, que a mí me llegó más o menos al mismo tiempo que usted, doña Amelia, todos estamos dentro del margen de error. Si usted ve, prácticamente hay un empate en todos los que están en segundo lugar. Sí es cierto que hay un partido que está arriba, pero yo no creo que tenga ese margen, pero bueno, eso lo verá el día de las elecciones, pero hay muchos que estamos en el margen de error y todo está por definirse. Este es el mes clave, este es el mes que usted tiene que ver cuáles son los partidos que tienen las mejores ideas, quiénes son las que tienen las mejores posibilidades, porque no es solo llegar a segunda vuelta, lo que ustedes tienen que ver es quién tiene la posibilidad, si llega a segunda vuelta, de ganarle al partido de gobierno que posiblemente sí va a estar ahí. Y ahí es donde Natalia Díaz tiene una gran posibilidad, precisamente por lo que le digo, porque es la única candidata capaz de llevar aguas de todos los molinos, de todos los sectores, porque no es extrema, porque no ha mostrado animadversidad para ninguno de los sectores. Es la única que puede realmente unir a Costa Rica y por eso les pido el voto para la bandera morada con la llamita naranja. De Unidos Podemos el próximo 1 de abril. Muchas gracias, doña Mel. Amigos y amigas, les agradecemos a don Novia, a don Jorge, a doña Alexandra y a don Gabriel su participación. Les deseamos un día excelente.